Ok, a mí me toca de todas las eras, esta es una de mis favoritas porque era una de las eras de las que menos sabía. Y estoy seguro que es una parte dentro de nuestra teología que tal vez nosotros la tenemos un poquitillo gris o muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existe. Entonces va a ser bastante interesante pasar por esta que es en la era del reino de Cristo en la tierra. Es un tema controversial para diferentes teólogos. En nuestras Biblias nosotros hemos leído por todo lado. Ustedes van a encontrar en toda la Biblia promesas acerca del reino de Dios. Arrepiéntase que el reino de Dios viene, en el reino de los cielos va a ser aquí, en el reino de los cielos va a ser allá. Y la Biblia entera, uno podría ponerle el título La historia del reino de Dios, prácticamente. Pero muchas partes de la Biblia apuntan a un reino terrenal de Dios, no un reino celestial. Otras sí hablan del cielo y de los santos en el cielo y la vida eterna. Pero varias profecías de la Biblia hablan de un reino que es el reino de Dios, el cual el Mesías viene a traer, que se desarrolla aquí en la tierra. De hecho, los judíos o muchos judíos cuando Cristo vino y pensaron que era el Mesías, querían hacerlo rey inmediatamente para que empezara el famoso reino del Mesías en la tierra. Y muchos de los judíos pararon de creer en él y lo rechazaron y gritaron que lo crucificaran, porque cuando vieron que no iba a ser el Mesías, que tomara a Israel de la situación tan triste en la que estaba, que era esclava de Roma, y le iba a alzar a ser la ciudad milenaria de la cual la Biblia había prometido, dijeron, eso es un falso Mesías. Entonces la Biblia sí nos habla de un reino terrenal que tiene a su Mesías como rey. Y si ustedes ven, esta está por toda la Biblia y yo no quise poner todos los versículos como en grande porque solo tengo 25 minutos y desde ya les digo que voy a durar como 37, ¿ok? Para que me tengan paciencia porque no me va a dar. Voy a tratar de que sean 30, pero Génesis, por ejemplo, Génesis 49:10, Números 24:17, Daniel, un montón de Daniel, Isaías, los Salmos, Sofonías, Zacarías y hasta Lucas en el Nuevo Testamento, todos hablan del día en el cual el Mesías va a estar en la tierra, o sea, en la tierra en la que estamos nosotros ahorita mismo sentados, reinando con Israel particularmente. Entonces nosotros vamos a usar Apocalipsis 20 para navegar por esas promesas porque el Apocalipsis 20 nos revela este misterio. Y a partir de Apocalipsis 20 lo que podemos es ir agarrando todas las profecías del reino del Señor y las vamos colgando sobre Apocalipsis 20, que es la revelación de esto. Apocalipsis se llama Apocalipsis porque la palabra Apocalipsis significa revelación y es donde se revelan las profecías que se hicieron hace siglos de siglos. Entonces vamos a leer Apocalipsis 20. Es un texto grande, pero es un texto espectacular. Y Apocalipsis 20 sucede justo después de Apocalipsis 19, a que no sabían eso. Y en Apocalipsis 19, Cristo vuelve. Viene un jinete en un caballo blanco, el cual el Rey de Reyes, Señor de Señores, arrasa con la bestia y el falso profeta. Y después llegamos a Apocalipsis 20. Esto es después de la segunda venida de Cristo. Y dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. O sea, viene un ángel del cielo con una cadena y toma a Satanás y lo encadena y dice, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Entonces tomó a Satanás después de que Cristo vino, lo amarró y lo tiró a un lugar que se llama abismo, que vamos a ver más adelante qué es. Lo encerró por 1000 años y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, Satanás en esta época no puede engañar al hombre, no puede influir en las personas, no puede crear el ambiente propicio para que pequemos y nos rebelemos, sino que está en prisión. Y después dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos.
y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea, Juan vio mártires, los que murieron en la tribulación, los cuales, si ustedes han leído Apocalipsis, son muchos, y ahora los ve resucitados, reinando con Cristo en la tierra, sin influencia de Satanás, por 1000 años. Y después dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que sí adoraron a la bestia y su imagen. Son los que no siguieron al Señor y los que se quedaron con el mundo. Esos, dice, que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los santos resucitan, pero los que no son santos, los no creyentes, los incrédulos, no resucitan en cuerpo en este momento, sino que siguen sin sus cuerpos por 1000 años, dice la palabra otra vez. Y dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, bienaventurados los que resucitan primero en este periodo, porque vamos a ver en el juicio final que después resucitan otros. Esos no son tan bienaventurados. Pero los que resucitan ahorita dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Más adelante vamos a ver qué es esa segunda muerte. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces, Satanás al final de los 1000 años es liberado. Ya veo un montón de gente con cara de signo de pregunta. Y en lo que es liberado, organiza una rebelión al final de los 1000 años. Y las naciones suben hacia Jerusalén. Y de esas naciones tenemos algo que dice Gog y Magog. Para quitar un poquito el misterio de Gog, no se sabe muy bien de qué está hablando, pero Magog era el nieto de Noé. Allá para atrás, hace como hora y media que estábamos hablando del diluvio. El nieto de Noé se llamaba Magog, que es el hijo de Jafet. Y ese, bueno, ya está muerto. Magog fue a poblar las regiones más altas de Europa arribita, lo que ahorita es Rusia. Entonces la gente tiende a decir que dentro de 1000 años, bueno, cuando se cumple el milenio, de ahí arriba van a venir naciones que bajen hasta Israel para destruirla, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Vean el montón de gente que va a rebelarse contra Cristo en este momento. Por eso les digo, esto no puede estar hablando del cielo, es imposible. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, fue una rebelión muy corta, realmente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, si ustedes no entienden muy bien este pasaje, están en buena compañía, porque casi nadie lo entiende al principio. Y ha sido un texto tan controversial que han surgido varias perspectivas al respecto. Entonces, como ustedes van a ver como ustedes vieron que ese texto dice 1000 años unas 6 veces, entonces a esto se le llama el milenio. Y tenemos 3 perspectivas que vamos a ver hoy de lo que yo acabo de leer. La primera es el amilenianismo, o sea que no es un milenio literal. No es que Apocalipsis 20 no sucede, sino es lo que dicen ellos es que Apocalipsis 20 es de carácter espiritual y simbólico. No es una era literal, no son 1000 años literales, sino que el milenio es la época entre las 2 venidas de Cristo. O sea, Cristo viene una vez, Cristo viene la segunda, y el milenio es el ratico que hay entre una y otra. O sea, según ellos, estamos en el milenio en este momento. Dentro de esa perspectiva, 1000 es una metáfora, que Satanás está atado es una metáfora, que nuestra resurrección no es tanto en carne, sino que somos resucitados espiritualmente por creer en el Señor, y el milenio no es más que nada más la era de la iglesia. ¿Okay? Y no es que gente tonta lo dice, sino que su exponente más famoso es Agustín de Hipona, uno de los teólogos más brillantes de todos los tiempos. Y también Juan Calvino, que ustedes saben que nosotros queremos mucho a Juan Calvino. Bueno, Juan Calvino aprendió una barbaridad de Agustín, no es que se conocían, hay milenios de diferencia, pero mucha de la teología de Calvino es agustiniana.
Ambos creían que todas las promesas que Dios le había hecho a Israel en el Antiguo Testamento son cumplidas por la iglesia en el Nuevo Testamento. O sea que el reino milenario, el reino glorioso de Israel más bien está hablando de la iglesia, y las promesas de los descendientes de Israel, la iglesia son los descendientes de Israel, y que la resurrección es una resurrección espiritual. Entonces este es un método de interpretación que no lee las profecías del Antiguo Testamento literalmente, y tampoco interpreta los eventos de Apocalipsis cronológicamente, porque si fuera cronológicamente el Apocalipsis 20, ya les dije, va después de Apocalipsis 19, y Cristo no ha vuelto, hasta donde yo sé. Entonces hay que hacer un montón de gimnasias mentales e interpretativas para poder decir que el milenio realmente es una alegoría acerca de la era de la iglesia, y que al final de esta era de la iglesia las naciones se van a rebelar, Dios las va a fulminar y todos vamos a ir al juicio final. Ese es el amilenianismo. Vamos a ir ahora al postmilenianismo. La palabra post es porque Cristo viene después del milenio. La segunda venida de Cristo es postmilenio. Entonces, en esta perspectiva, Cristo inicia el milenio en su resurrección. Cuando Cristo resucita en Mateo 28, va donde los discípulos y les dice: toda autoridad me ha sido dada debajo de los cielos y en la tierra. Entonces ellos dicen: ajá, Cristo reina ya, porque toda autoridad en la tierra es de Él. Y después le dice a los discípulos: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si Cristo es el Rey en la tierra en este momento, y Cristo está mandando a su iglesia en este momento, es porque estamos en el milenio. Cristo literalmente reina en la tierra, terrenalmente en el momento, y la iglesia reina con Él. Y como la iglesia reina con Él, y todas las promesas del Antiguo Testamento habla de Israel y de los santos reinando con Cristo y esparciendo a Cristo por todo el mundo y regiendo con Cristo con vara de hierro, entonces dentro de esta perspectiva la iglesia está llamada a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, la iglesia no puede solo quedarse en materia espiritual, sino que la iglesia también debe reinar en materia social, en materia política. No debería haber separación entre iglesia y Estado si estamos en el milenio, por ejemplo, sino que Cristo debería invadir todo el gobierno, toda institución, los presidentes deberían ser cristianos. Esto se llama, dentro de la teología un poquito más moderna, una teonomía, que el mundo poco a poco va a ir mejorando y mejorando, y se va a empezar a regir bajo la ley de Cristo. Dentro de esta perspectiva, 1000 no es 1000. No son 1000 años literalmente, solo nuevamente representan un periodo muy largo de tiempo. Las profecías de Israel tienen cumplimiento terrenal en la iglesia, y tiene una particularidad que es de carácter muy optimista, porque si estamos en el milenio, Cristo ya es Rey, Cristo tiene las naciones como estrado de sus pies, Cristo manda, entonces la iglesia ve una misión de Cristo, y las misiones de Cristo obviamente no fracasan. Entonces la tierra se va a ir llenando de Cristo y todo va a ir mejorando hasta que se haga una rebelión final donde el Señor juzga a todos los rebeldes. Entonces, si estamos dentro del milenio, todo debería estar mejorando. Y si ustedes ven, los que proponen esta idea y lo más fuerte son los reformadores y los puritanos. En la reforma protestante y los puritanos que venían después creían eso, que estaban en el milenio. Y si ustedes se meten en esa época, tendría bastante sentido. Vienen de 1000 años de eras oscuras. Justo ahora se acaba de recuperar la palabra de Dios. Justo ahora sale el evangelio. Justo ahora el Papa no tiene las fuerzas que tenía. Y justo ahora la iglesia verdadera está avanzando y la palabra del Señor se está propagando. Entonces, sería inteligente dentro de la perspectiva de ellos decir: esto es el milenio. Pongámosle para que Cristo vuelva ahorita. Por eso los puritanos son muy optimistas, por eso Jonathan Edwards, que es uno de los exponentes, es muy optimista, y por eso los reformadores son muy optimistas, porque ellos, dentro de la perspectiva en la que ellos estaban, ellos veían cómo la iglesia estaba ganando terreno sobre el mundo. Tristemente, conforme nos venimos a épocas un poquito más modernas, ya esto no parece un milenio. Entonces, conforme va avanzando la historia, uno encuentra menos y menos y menos postmilenialistas, por varias razones, pero aquí hay algunas. Aquí hay algunos problemas con las dos interpretaciones que yo les acabo de dar.
Primero, si estamos en el reino milenial, Satanás debería estar atado. Y si Satanás está atado, la correa de él es larguísima, porque hace lo que le da la gana ahorita. ¿Verdad? La Biblia dice, sabemos que, en primera de Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo va a estar atado en el abismo y a la misma vez el mundo entero está bajo el maligno? Otra que dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo va a andar buscando alrededor a quien devorar si está atado? ¿Cómo va a devorar a alguien si está atado? O también dice Pablo en 2 Corintios, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no es que no puede engañar a las naciones. Pero aquí dice que sí. Entonces tenemos un problema de la Biblia contradiciendo la Biblia si tomamos ese punto de vista. Otro es que interpretan profecías simbólicamente. Y cuando entramos a interpretar profecías simbólicamente tenemos varios problemas. Varios de esos, por ejemplo, número 1, en el libro de Apocalipsis todos los números son literales. Ustedes van a decir, jamás, Apocalipsis es súper simbólico, ¿no? 7 iglesias, ¿cuántas iglesias son? 7, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, y me falta una séptima, el que me diga la séptima. Sardis, ahí está. Bien, Pau, ahora puedes pasar por tu premio. 7 iglesias literales. Tenemos 7 iglesias, en el trono hay 24 tronos, al lado de Dios hay 7 seres vivientes, 7 sellos, 7 trompetas, 144,000 sellados. ¿Cuántos son? 144,000, no son 100,000, no son 300,000, son 144,000. La bestia tiene ¿cuántas cabezas? 7 cabezas. ¿Qué significa 7? 7. La bestia tiene 10 cuernos. ¿Qué significan 10 cuernos? 10. O más bien, o dice, la bestia va a reinar por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 42 meses, ¿verdad? No habla de periodos alegóricos o así, sino que el Apocalipsis cuando habla de números, los usa literalmente. Cuando dice, van a reinar por 42 meses o va a haber tiempos y medio tiempo, lo que está dándonos son números. Entonces, si todo eso es así, excepto uno tal vez, que en el libro de Apocalipsis dice los 7 espíritus de Dios refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, o tenemos 7 Espíritus Santos, lo cual sabemos que no, o está hablando de las 7 facultades del Espíritu Santo, lo cual sí tiene mucho sentido. Pero eso es por contexto. Pero fuera de eso no hay número que no sea lo que dice. Entonces, ¿por qué 1000 no es 1000? ¿Por qué 1000 años significaría un largo tiempo en vez de 1000 años? Y si no fueran 1000, ¿por qué lo dice 7 veces en el mismo pasaje? Entonces tenemos ese problema. Después la segunda, si algunas cosas son simbólicas, entonces ¿cómo vamos a leer profecías? Entonces, ¿qué es simbólico? Cuando no sé, vamos a ver, ¿cómo interpretamos profecías si no sabemos qué es simbólico y qué no es simbólico? Y un niño nos es nacido, por ejemplo, y el principado sobre él, ¿será un niño literalmente o será un niño simbólicamente? ¿Un niño será por inocente o será literalmente un niño cuando hablen profecías? Pero cuando ustedes ven y cuando nosotros leemos las profecías, vemos que Dios da profecías que se cumplen literalmente. Parecen fantásticas, pero terminan sucediendo literalmente. O si no, no hay manera de dividir la Biblia. Si yo empiezo a decir que puedo alegorizar versículos arbitrariamente, yo puedo alegorizar toda la Biblia. Y nos encontramos en un problema bastante grande. Por ejemplo, en esta, 1000 años no serían 1000 años. Satanás atado no estaría atado. Israel étnica, las promesas de Israel no sería Israel, sería el mundo. Israel representaría el mundo. Cristo reina en la tierra, pero lo que representa es más bien que no está en la tierra, que está en el cielo. Y un montón de profecías milenarias dentro de esas perspectivas se transfieren al estado eterno, lo cual deja un montón de problemas a los cuales no quiero entrar en este momento. Y para mí el problema más grande de todas es que si Dios hace una promesa literal, si Dios le promete a Israel, por ejemplo, que va a ser una luz a las naciones y va a ser una nación gloriosa, yo esperaría que Él la cumpla literalmente. O sea, cuando Dios hace una promesa literal, la cumple literalmente. Si Dios hace una promesa literal y la cumple simbólicamente, eso a mí me daría mucho miedo, porque ya no sabría qué esperar yo. La otra, si estamos en el milenio, el mundo debería estar mejorando y cada vez reconociendo más a Cristo. Pero el siglo XX, por ejemplo, es el siglo más sangriento de la historia.
La población, como ustedes saben, se está haciendo más atea, no más cristiana. Las tasas de suicidio, de depresión, de abuso de sustancia, de divorcio, homosexualidad van en ascenso, no en descenso. Y la realidad en general no es congruente con una era utópica milenial. Nada más uno lo lee aquí y uno no lo ve. Tal vez personas que han vivido en épocas más, tal vez gloriosas es la palabra, como los reformadores podían ver algo así, pero nosotros no. Entonces, ese es el problema con estas dos interpretaciones. Pero la tercera, vieran que calza, que es el premilenialismo. Eso significa que Cristo viene antes del milenio. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Nada más leyendo la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y tomándola como un libro en orden y con profecías literales. Interpreta las profecías literalmente. Eso significa que Israel va a ser el centro del reino de Cristo y una luz a las naciones, porque eso es lo que dice en la Escritura. Cuando Cristo vuelva, se va a sentar en el trono de David. Va a haber un trono y Él se va a sentar y va a estar en Israel literalmente y va a regir las naciones con vara de hierro, que eso es lo que también dicen en los Salmos. También que los santos van a resucitar y van a reinar con Cristo en esta tierra por 1000 años, como dicen en la profecía. Satanás no va a tener influencia alguna en el mundo en este periodo, sino hasta el final. Apocalipsis se lee cronológicamente y literalmente. Esto no quiere decir que la bestia es literalmente una bestia de 7 cabezas, ¿verdad? Sino que literalmente es una persona y que lo que va a hacer sí va a suceder, exactamente. Los 1000 años son 1000 años y luego vendrá el juicio final, que es lo que sucede después en Apocalipsis 20. Es pesimista porque en el libro de Apocalipsis el mundo empeora cada vez más hasta que Cristo vuelve y restaura todas las cosas. Tiende a ser congruente con la realidad de eso. Y curiosamente era el punto de vista, vean qué vacilón, de los padres de la iglesia. Los que vinieron despuesito de los apóstoles, por ejemplo, Papías e Ignacio de Antioquía eran discípulos de Juan. Y Juan fue el que escribió Apocalipsis. Y en los escritos de Papías, de Ireneo de León, de Ignacio de Antioquía, de Justino Mártir, de Tertuliano de Cartago, que son padres de la iglesia en los primeros 300 años de iglesia, todos están de acuerdo con que viene un reino de 1000 años. Y nosotros también somos premilenialistas. Entonces, Unánimes es premilenialista. Nosotros creemos que cuando Cristo vuelva, apenas venga acá, va a montar su reino profetizado en las Escrituras y los santos van a reinar con Cristo por 1000 años en esta tierra. Esa era la introducción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser el reino milenario? Mentira, me queda 1 minuto y medio. Número 1, Satanás va a ser encadenado. Solo imagínense un mundo sin el diablo y empiecen a babear de las ganas, porque aquí en adelante yo solo quiero que ustedes se ilusionen, porque ese es el destino de todos nosotros. Entonces, no más artimañas, no más ambientes tentadores, no más manipulación, sino que nada más el mundo por primera vez va a vivir sin influencia satánica y Satanás va a estar en el abismo. Y si ustedes leen los textos que yo les dejé ahí, todos hablan del abismo como una prisión de demonios de donde no pueden salir a menos que Dios quiera. Entonces no va a tener influencia alguna en esta tierra. La segunda, Cristo va a ser monarca. Vamos a tener un rey y va a ser visible. No va a estar en el cielo, sino que Cristo va a estar en cuerpo en la tierra y va a reinar sobre todo el mundo. Y todo el mundo le va a hacer caso, le guste o no le guste. Y va a ser un rey justo, perfecto, amoroso, santo, paciente. Y curiosamente el líder del mundo nos va a conocer por nombre, además a nosotros. Y vamos a poder subir a Israel, a Jerusalén, a cada rato a encontrarnos con nuestro rey. En cuerpo, así como podemos ver, oír, escuchar en este momento. Vean lo que dice estas profecías, dice Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, o sea, va a tener un imperio. Y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, o sea, sobre la descendencia de David, el trono en Israel, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
O en el Evangelio de Lucas dice, el ángel le dice a María, cuando María le preguntó, bueno, cuando el ángel llegó a anunciarle a María que iba a tener un hijo, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y vea lo que dice el ángel acerca de este Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Es rey de Israel finalmente. Y su reino no tendrá fin. Y para que eso pase, por supuesto, Israel tiene que ser restaurada. Y va a ser la Israel que leemos en la Biblia, llena de promesas y llena, es una nación gloriosa, una luz a las naciones. Va a ser realmente una nación que represente a su rey. Hay más de 20 promesas, de hecho, en el Antiguo Testamento de los profetas que nunca se cumplieron, y Dios les mintió a los israelitas, o van a suceder en el milenio. Y Cristo finalmente va a tener su ciudad. En el Evangelio de Lucas, Cristo, voy a leer por acá, en el Evangelio de Lucas, Cristo dice en el capítulo 13, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo. O sea, por rechazarme no me van a volver a ver. Y después dice, hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, usted va a quedar desolada y no va a saber nada de su Dios y no va a saber nada de su Mesías hasta que usted se arrepienta y se entregue a mí, a Cristo. Y vea lo que dice aquí, en Miqueas 4:7, en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea y recogeré a la descarriada, que son dos buenos adjetivos para la nación de Israel, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. En el monte de Sión es donde está Jerusalén. O Zacarías dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, o sea, el Mesías, a quien traspasaron. Vean qué profecía más chiva, porque está hablando del final de los tiempos. Y está diciendo, va a llegar el día en que Dios va a derramar su espíritu en Israel, y los israelitas van a ver a Cristo, a quien ellos mismos traspasaron. Esto fue antes de que Cristo fuera crucificado, ¿verdad? A quien ellos mismos traspasaron, y dice, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Van a llorar cuando se den cuenta que ellos mataron a su Mesías, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, y se van a arrepentir. O vea lo que dice Isaías, levántate, resplandece, le está hablando a Israel, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Hasta donde yo sé, esto nunca le ha pasado a Israel, pero le va a pasar. Y dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque nosotros tenemos la tendencia, nosotros gentiles tenemos la tendencia a ver a los judíos y decirles, ¿cómo estos judíos van a tener la Biblia y van a haberlos rechazado? No, y uno empieza como a menospreciarlos, pero ve lo que está diciendo Pablo, no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, o sea, sus corazones fueron endurecidos en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Israel va a estar ciega hasta que entren todos los gentiles, que es la era de la iglesia que estamos hablando ahorita antes. Y después, dice, todo Israel será salvo.
Entonces Israel es restaurada y Israel se vuelve la nación que Dios le prometió que iba a ser, que era su nación y su pueblo. Otra cosa que va a suceder es que vamos a tener cuerpos nuevos en el milenio. Dice en 1 Tesalonicenses, porque el Señor mismo, esto es cuando Él vuelva, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos somos nosotros. Luego nosotros los que vivimos, o sea, la gente que no murió en la tribulación, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a resucitar en ese momento, nosotros en cuerpo. Y vuelvo a Apocalipsis 20 que dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, también los que murieron en Apocalipsis, en la tribulación, también dice, a los que no habían adorado a la bestia a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los mártires de la gran tribulación también resucitan en este momento. Pero los otros muertos, como vimos antes, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y además, Daniel en su capítulo 12 nos dice que también los israelitas en la resurrección, los santos del Antiguo Testamento, van a resucitar también. Entonces vamos a conocer a Abraham, y vamos a conocer a Isaac, y vamos a conocer a Jacob, y a David, y a Samuel, y a todos ellos se van a andar caminando por ahí en Israel, y nosotros vamos a poder conocerlos también. Bueno, el filón para conocerlos va a ser bien grande, pero 1000 años yo creo que alcanza. Después la tierra va a ser diferente. Para empezar, los animales no van a ser depredadores ni van a ser peligrosos. Vean lo que dice Isaías: el lobo convivirá con el cordero, el leopardo se acostará junto al cabrito, el becerro, el león y el animal engordado andarán juntos, y un chiquillo los pastoreará. ¿Ustedes se imaginan un chiquito pastoreando leones? La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. ¿Cómo no va a alegorizar esto? ¿Verdad? Un león es un león, un chiquito es un chiquito, una serpiente es una serpiente, una cabra es una cabra. Esto va a pasar literalmente. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. O sea, vamos a tener toda la creación sometida a nosotros como era en el Edén. Que venían todos los animales y Adán nada más los nombraba, y los animales venían e iban y Adán era dueño de todos. Bueno, en el milenio va a ser así. Y entre los animales no va a haber más muerte, no se van a matar entre ellos. Además de eso, por si no fuera suficiente, la topografía de la tierra va a ser diferente. Dice en Zacarías, cuando el Señor ya vuelva, dice, toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida. O sea, se va a hacer una llanura gigantesca, producto de todas las catástrofes que sucedieron en Apocalipsis. Va a quedar una llanura larga, donde vamos a estar viviendo todos nosotros. Y en medio de los terremotos que suceden ahí, la ciudad de Jerusalén va a subir y va a estar arribita en el monte Sión con el Mesías ahí. Y todos nosotros viviendo allá abajito. También la Biblia nos habla que va a haber abundancia y prosperidad. Vean lo que dice Isaías 65, por si ustedes creen que uno no va a estar haciendo mucho. Dice, edificarán casas y morarán en ellas. Vamos a estar edificando casas, vamos a estar breteando y haciendo cosas, pero va a ser buen trabajo como en el Edén. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Eso significa que vamos a tener propiedades y viñas y casas y animales y cosas, como inicialmente Dios nos había bendecido hasta que pecamos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Una de las cosas que Salomón más detestaba, el rey Salomón, el hijo de David, que lo dice en el libro de Eclesiastés, era que detestaba y le pareció una vanidad y una estupidez crear algo, hacer algo espectacular, un imperio, una nación, un castillo o lo que fuera, o un viñedo, para que después él muriera y tuviera que dejárselo a alguien más para que vaya y lo estropee. Pero aquí la Biblia más bien nos está diciendo, lo que sea que nosotros hagamos, lo que sea que plantemos, va a ser para nosotros. Y sí vamos a poder ver el fruto de eso. No edificarán para que otro habite, dice, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
no trabajarán en vano, ni darán luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y vean qué bonito esto. Y antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. No más crisis, no más inequidad, no más hambre, casas, viñas, propiedades, animales y toda oración contestada por el Señor. Dígame si no quieren estar ahí ya. Pero hay más todavía. Resulta que cuando el Señor venga, no va a aniquilar a todo pecador que va a existir sobre la faz de la tierra, sino que va a quedar gente en la tierra que no se entregó a Él. Y habrá pecado, pero justamente castigado. Vean lo que dice aquí Zacarías. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Se acabó la idolatría, Cristo mismo la va a quitar. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Esto no es que les van a hacer hacerlo, es que Él no lo va a permitir. Cuando en Filipenses Pablo dice que Dios puso a Cristo por nombre sobre todo nombre, y al nombre de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiesa que Cristo es el Señor, eso sucede en el milenio, y eso sucede le guste al que le guste, y al que no le guste también le toca, porque ahora sí tenemos un rey. Le dirán a su padre, ojo lo que dice acá, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, o sea, falsas profecías, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. O sea, va a ser un mundo tan justo que no se va a tolerar el más mínimo pecado. También dice Zacarías, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén, porque siempre hay cabezones, para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. O sea, pecado cometido, juicio ejecutado. Todo pecado tiene su juicio. Justicia perfecta finalmente en el mundo. Y para terminar, al puro final van a soltar a Satanás del abismo. ¿Por qué? ¿Verdad? Qué raro. Bueno, Dios siempre usa a Satanás como una herramienta de juicio. Y Dios le da suficiente correa a Satanás para que tiente a los que el Señor quiere que tiente, y juzgue a Satanás y juzgue también a los pecadores. Y esta no es la excepción. Dice que Satanás va a ser suelto de su prisión y va a salir y va a engañar a las naciones de los cuatro ángulos de la tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió al final de estos 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces el diablo es lanzado donde estaba la bestia y el falso profeta desde antes, para ser atormentado por una eternidad. Y esto es lo que a mí me duele este texto. Aún sin Satanás y aún con una tierra próspera, con un Mesías perfecto, con naturaleza espectacular, con justicia, con amor, con animales, con prosperidad, con el mundo ideal, porque mucha gente piensa, yo no habría pecado si yo hubiera vivido en el ambiente correcto. O la gente cree que la maldad viene de afuera de uno, del ambiente, y lo influencia a uno. Pero aún viviendo en un mundo perfecto, con ley perfecta, ahí va a haber gente que prefieren desobedecer. Entonces, si hay un texto que nos deja claro que la maldad viene del interior del hombre, es este. Porque aquí no hay una sola razón para ser malo en toda la tierra, y aún así desobedecen y se alzan contra el Señor. Y Satanás reunirá a los rebeldes, los va a engañar con falsas promesas, con las mismas falsas promesas que les dijo a Adán y Eva, me imagino, para alzarse contra Cristo y su pueblo. Y eso no va a ser una guerra, va a ser una masacre, porque el Señor va a bajar fuego del cielo y se va a acabar todo. Y cuando suceda eso, al cabo de los 1000 años, justo cuando se acaba eso, viene el famoso juicio final.
donde hay un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de los cuales huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Muertos grandes y pequeños delante de Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda para los que tenían la duda. La muerte segunda es cuando son lanzados al infierno. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para pasar por esto rápido, porque les he quitado muchísimo tiempo, el juez, sabemos que es Cristo. Dice Pablo en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Los acusados son los que no resucitaron en el milenio, pues los que resucitaron en el milenio ya no pecan, tienen cuerpos glorificados y una voluntad glorificada y santa, y por tanto estos están muertos, son los que no resucitaron y están esperando desde que Cristo volvió el juicio. Los libros es donde están registradas todas las obras de los que están siendo juzgados, y curiosamente el texto dice que se juzgaron a los muertos por sus obras, se abrieron los libros para los muertos, y todos los muertos, todos los que no creyeron en el Señor, fueron juzgados por sus obras. Pero había otro libro que era el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de los que vivieron en la primera resurrección. Nosotros que estuvimos en el milenio estamos escritos en ese libro de la vida, el cual el Señor dijo que escribió antes de la fundación del mundo. Y todo el que estaba ahí no fue juzgado por sus obras. Y en la condena nadie se salvó por obras. Todos los que tuvieron que rendir cuentas por sus obras fueron lanzados al lago de fuego.